dispuestos a dar la vida a todo lo que ocurra. Yo diría que también podría ser ponerse en el límite para que el enemigo no avance más. O sea, estar como entre el límite entre el bien y el mal. Interceder para que no avance más, como interponerme para que no avance más. Eso leía yo, que una acción de intersección, por ejemplo, es ponerse en la brecha. Lo que hacemos nosotros cuando un compañero, cuando nosotros mismos decimos, oye, necesito oración, y todos oramos por esa causa. Ahí estamos poniéndonos en la brecha. Es cierto, la diferencia está en el sentir. Si esa persona estuviese en la situación, ¿cuánto tiempo oraría? ¿Cómo lo haría? ¿Cuál sería la angustia en su corazón, en su mente? Yo sé que oramos, pero es lo que les digo. ¿Hasta qué punto realmente nos colocamos en la situación de esa persona y la vivimos como tal para decir que estamos en la brecha por ella? Entonces eso implica un compromiso demasiado alto que realmente yo creo que pocos lo han experimentado. Uno más bien utiliza esa palabra para decir, voy a orar, me coloco en su situación y voy a orar, pero lo que dice Carlos David, no con el compromiso que demanda el decir, me pongo en la brecha. No vemos. Yo creo que uno se pone, eso es como relativo ya, por ejemplo, cuando se enferma Isabela, que uno dice, uy, Dios mío, la niña o algo así, o que la mamá, o cuando esa enfermedad, como que uno lo siente más, ya lo otro, pues uno dice, hay como niveles, ¿no? No se pone uno tanto en la brecha en las cuestiones como estamos hablando ahorita de ponerle el sentimiento, pues, o como decir, bueno, voy a una entrevista de trabajo, pues, entonces los que estén más allegados, o debería ser el mismo sentir, ¿no? Porque todos queremos lo mejor para todos. Ajá. Entonces ahí el tema de identificar exactamente qué quería decir la brecha, qué era la brecha, y entonces entender más allá lo que era el propósito, qué significaba realmente colocarse en la brecha. Estar dispuesto a morir. ¿No más? Bueno, arranquemos. Y aquí, bueno, vamos a retomar el libro y vamos en la parte donde ahora vamos a aprender a hacer exégesis, lo llama el autor ese capítulo. Nosotros vimos que para interpretar se necesitaban dos ejercicios, uno exegético y uno hermenéutico. En ahí estuvimos un buen intercambio de ideas, donde la exégesis incluía pues tratar de escuchar lo que escucharon aquellas personas a quienes se les dijo la palabra originalmente, qué entendieron ellos. De la hermenéutica se trataba de escuchar esa misma palabra y aplicarla al día de hoy. ¿Cómo la escucharíamos hoy en este día? Veíamos que habían algunos problemas, ¿no? Los problemas eran pues, cuando nos volvíamos muy selectivos, que no la aplicábamos en todo caso, y el doctor nos llevaba a que incluso en los devocionales es un ejercicio que deberíamos estar haciendo. Y que las fuentes consultadas son muy importantes porque utilizamos a veces fuentes que no son de verdaderos expertos, de verdaderos estudiosos, o fuentes primarias. Por general utilizamos fuentes secundarias, que es lo que ocurre con la Biblia que nosotros utilizamos, realmente son fuentes secundarias. Y hacíamos allí un ejercicio de lectura y de comparación. Ahí entramos en un pequeño debate y hablamos sobre lo que era pasar un camello por el ojo de una aguja. De la aguja. Bueno. Entonces ahora vamos a aprender a hacer exégesis, nos dice el autor. Recordemos que en el capítulo que estamos es un capítulo que dice que por qué debemos hacer el ejercicio hermenéutico. Entonces, dice que pues obviamente no vamos a hacer un exégesis de alto nivel porque se requieren muchísimos conocimientos, idiomas bíblicos, del trasfondo judío, semítico, la misma historia grecorromana,
para determinar un texto original en las copias tempranas, que obviamente tenían diferentes lecturas, el uso de todo tipo de herramientas y fuentes. Pero nosotros, como no somos expertos, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos indica el autor. Lo primero que vamos a hacer es, pues, ¿qué podemos hacer nosotros con lo que sabemos, con nuestras propias habilidades? Aplicar lo que nosotros sabemos, más nosotros que ya llevamos como un poquito de años dentro de la vida cristiana, donde hemos aprendido ciertas cosas en el camino y dentro está, pues, cómo hacer una lectura bíblica, un estudio bíblico, que el método inductivo, que el deductivo, no sé qué otro más, no me acuerdo más. Pero tenemos unas herramientas propias. Y el segundo ejercicio es aprender a utilizar el trabajo de otros. La clave es aprender a leer con cuidado el texto y hacerle las preguntas correctas. Utilizar el trabajo de otros, ¿qué es? Pues de esas fuentes que ya han estudiado demasiado, como comentarios bíblicos, como Biblias de estudio, como otras exposiciones bíblicas, donde nosotros tengamos la certeza de que son buena fuente y buena palabra. Entonces hay que aprender a hacer, primero, las preguntas correctas. Y hay dos tipos de preguntas que se deben hacer. Una, las preguntas que son relativas al contexto, es decir, al momento en el que se dio la palabra, el espacio en el que se dio la palabra, el espacio cultural, ese es un espacio histórico. Y otras que son con el contexto de tipo literario, que como estábamos viendo, dentro de la Biblia hay diferentes géneros literarios y es sobre el cual está justificado o soportado este libro que estamos estudiando en los géneros literarios. Y otra clase de preguntas que se deben hacer son las que se relacionan con el contenido de esa palabra misma. Entonces vamos a ver cuáles serían como las preguntas no, sino el qué tener. Las preguntas no, ¿por qué? Porque las preguntas vamos a ver realmente cuando empecemos a estudiar cada género literario, sino a qué se refiere con las preguntas relativas al contexto y las preguntas que son relativas al contenido. Entonces, las preguntas que tienen que ver con el contexto histórico. Ese contexto, pues, es diferente libro a libro y tiene que ver con muchas cosas, pues, como mencionaba, época, la cultura del autor, la cultura de los oyentes, ¿sí? Porque el Señor profería palabra también como, por ejemplo, la viuda de Sarepta, que era una viuda que no era del pueblo de Israel, ¿cierto? Que no era judía. Sin embargo, vivió algo muy especial con el profeta Elías. Sí. ¿Qué más? Los factores geográficos, la región donde se daba. Acordémonos de la palabra dada a Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive? Esa ciudad no era del pueblo de Israel. Sin embargo, allá fue enviado Jonás. De tipo topográfico, político, los reyes que había en el momento, cómo estaban gobernando, lo que hacían. Bueno. Esto con respecto al escenario del autor y el momento en el que se dio el libro. ¿En qué momento se da ese libro? ¿En qué momento histórico del pueblo se da ese libro? Los Salmos, por ejemplo, en una época preciosa del reino, muchos libros de los jueces, el Éxodo en esa época de salida de Egipto. Bueno, entonces hay que entender en qué momento se da ese libro, qué ocasiona la lectura y obviamente el género literario, si es una carta, si es un salmo, si es una profecía. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Dice que la pregunta más importante acerca del contexto histórico tiene que ver con la ocasión, o sea, el momento en el que se dio, y el propósito de cada libro y de sus varias partes. ¿En qué momento se dio y cuál era el propósito? Ese momento histórico, ese momento donde se ubica y cuál era el propósito que buscaba el Señor al enviar esa palabra, al permitir que se conociera esa palabra. ¿Se quiere tener una idea de lo que ocurría en Israel o en la iglesia que se produjo tal documento? ¿O cuál era la sensación del autor que le hizo hablar o escribir, como Pablo que escribió desde la cárcel? Y
y los diferentes motivos que tuvieron cartas, todas, como leía Mao la vez pasada, aunque son todas epístolas, cada una tiene una orientación específica, particular, un mensaje particular, y con una escritura dentro de la misma epístola diferente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Dice que la respuesta por lo general se encuentra, si es que se puede encontrar, dentro del mismo libro. Como compartíamos en otras ocasiones nosotros, pues la primera fuente es el libro. Después vamos a otras fuentes que nos enriquezcan, los comentarios, los estudios. Y entonces lo primero es hacer, para encontrarla dentro del propio libro, pues nuestras propias observaciones. Decíamos que cuando vamos a estudiar un texto, lo primero que vamos a hacer es orar, leer, leer, orar, leer y orar y leer y orar. Para que nosotros podamos ver el Señor que nos está revelando. Como lo decíamos, lo primero, la fuente es esa revelación del Señor para nuestra vida, para nuestra palabra, para aquellos a quienes vamos a exponer esa palabra. Entonces esas son nuestras propias observaciones. Consultar un diccionario bíblico, si es necesario, y consultar la introducción de un buen comentario sobre el libro. Ahora tenemos muchas Biblias de estudio, o algunas que no son de estudio, pero que sí tienen una introducción a los libros por lo general, ¿no? Donde nos dan el contexto, donde nos dan en qué partes se dividen. Eso es bueno leerlo también. A veces da pereza, pero también es bueno leerlo, para que nos enfoque más de pronto en lo que se está compartiendo en el libro, en lo que se quiere compartir en el libro. Bueno, en cuanto al contexto histórico. Ahora nos dice que las palabras solo tienen sentido en oraciones, es decir, no es sacar la palabra sola, identificarnos con la palabra sola, porque a veces llegamos a conclusiones erráticas con eso, sobre todo cuando nosotros solemos utilizar la concordancia, ¿cierto? Perdón. Y ha habido muchas enseñanzas que se han fundamentado en tema de concordancia. La concordancia nos da el párrafo, el versículo donde encontramos la palabra, pero muchas veces no tiene que ver un contexto con el contexto que nosotros pretendemos utilizar. Entonces hay que tener muy en cuenta eso a la hora de hacer un estudio y pretender profundizar en un estudio. Las oraciones bíblicas en su mayor parte solo tienen un sentido claro en relación con las oraciones precedentes y sucesivas. Y aquí está lo que todos hemos conocido y compartido, es el tema de no sacar de contexto la cita, la palabra, el versículo. ¿Cómo es que dice? Que todo verso fuera de contexto se convierte en un pretexto. Sí. Y es allí donde lo utilizamos en beneficio de lo que nosotros queremos decir, sin que realmente, dentro de todo lo que es el contexto de la lectura, esa frase, ese versículo, quiera decir lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, por eso cuando hablamos de contexto, muchas veces es necesario no solo leer lo que es la parte que tiene sentido, sino leer el capítulo, o inclusive leer el libro para entender de qué se está hablando y qué se está buscando con todo el libro, incluso. Ir de una visión así general a irla haciendo cada vez más particular, o sea, un método deductivo, ¿cierto? En cuanto al contexto literario. Entonces, que hay que repetirse una pregunta. ¿Qué quiere decir? Aquí ya el autor nos comparte ciertas preguntas que debemos hacernos. ¿Qué quiere decir el autor? Tratar de seguir eso, el pensamiento del autor. Por eso es importante leer arriba y abajo de donde está la cita, para entender qué quiere él realmente decir, cuál es ese pensamiento, qué es lo que está pensando y quiere comunicar. ¿Qué dice ese autor y por qué lo dice? ¿Por qué está diciendo lo que está diciendo? ¿Cuál es la situación? ¿Qué quiere decirle a la gente? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Y que una vez que aclaremos eso, pues
Una vez aclarado eso, ¿qué dice a continuación y por qué? O sea, la idea es sobre todo esas dos primeras preguntas. No sé por qué tengo ese último renglón ahí que me confundió. Esas son las preguntas que debemos tener en cuanto al contexto literario. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice el autor? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice ahí? ¿Por qué lo dice en ese momento? Esa pregunta variará obviamente de género a género y es lo que vamos a ir viendo más adelante. Según género literario, las preguntas van a ir cambiando para hacer énfasis y entender cómo es la escritura de un salmo, cómo es la escritura de una carta, cómo ahondamos más en la parte profética, así. Para realizar bien esa tarea, pues se debe utilizar una traducción bíblica que reconozca la poesía y los párrafos, es decir, que conozca las partes y los géneros como son. Porque, por ejemplo, cuando nosotros usamos Biblias parafraseadas, se tiende a perder el género literario en el que se ha escrito realmente. Y lo que era una poesía se vuelve como un texto corrido con tal de que la gente entienda y se explique un poco más lo que está diciendo. Pero se pierde ese sentido literario. Se debe aprender a reconocer las unidades de pensamiento, ya sean ellas párrafos, en el caso de la prosa, o líneas o secciones de líneas para la poesía. Nosotros sabemos cómo es la lectura de los salmos, ¿cierto? Donde a veces versículo a versículo cambia a veces la idea, y si eso ocurre con los salmos, pues mucho más con los proverbios, donde 4 líneas o solo 2 están diciendo dando una idea y las siguientes 2 ya dan otra idea. Entonces toca aprender a reconocer esas unidades de pensamiento. Otra unidad que yo entendía y conocía era lo que llaman la perícopa en algunos casos, que es esa sección de lectura que tiene el mismo sentido y va con el sentido propio. Es reconocer esa sección de lectura donde no se ha cambiado la idea del texto. En cuanto al contexto literario, eso. En cuanto al contexto histórico, de lo que hablábamos, la ubicación del autor, su pensamiento, su cultura, lo que él está viviendo, lo que se está viviendo geográficamente, dónde ocurre toda la exposición de lo que se ha escrito. Me devuelvo. Y eso en cuanto al contexto literario. Entonces íbamos a esas preguntas, ¿no? Que debíamos tener en cuenta a la hora de hacer exégesis. Las relativas al contexto, un contexto histórico y un contexto literario, y ahora las que se relacionan con el contenido. En cuanto al contenido, tiene que ver con el significado de las palabras, esas relaciones gramaticales entre las oraciones y la selección del texto original donde los manuscritos difieren uno del otro. Ello también incluye una parte de contexto histórico, es entender donde los manuscritos están teniendo alguna diferencia unos con otros, como las relaciones de esas frases pierden algún sentido o tienen otro sentido, como al encontrar algunos manuscritos, unos difieren con otros, incluso tratando de hablar lo mismo. Entonces hay que entender ese contenido. Y estas son preguntas sobre el significado que las personas normalmente hacen sobre el texto bíblico. ¿Cuáles son las preguntas que uno normalmente desearía? Y tienen mucho que ver con lo anterior. Por eso les hablaba en principio que cuando se hablaba de hermenéutica, casi que incluía los dos ejercicios, tanto exegético como hermenéutico, de la interpretación y lo que quiere decir. Obviamente para esto hay que buscar una ayuda externa de calidad. ¿A qué se refiere con ayuda externa? Lo que hablábamos, diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, otras exposiciones de buena fuente, estudios que hay muchos de mucha calidad. Entonces es tener bien claro eso. Y lo que dice allí, consultar un buen comentario exegético. Esa es una herramienta fundamental que debemos tener nosotros, los comentarios. El día de las pasadas nos compartió el comentario de Matthew Henry, ¿cierto? Sí, Matthew Henry. Yo se los envié. Sí, señor. Sí, señor. Entonces es un comentario excelente, es una muy buena herramienta. Carlos, señor, y Marcos, como cuando se llega a la lectura, me acuerdo que cuando llegaba el devocional a la genealogía de Jesús, en los evangelios, eso cómo se estudia. Yo pasaba y leía esa cantidad de nombres por encima y acababa ese día rapidito el devocional.
Bueno, le tengo al experto que nos puede decir por qué la genealogía es tan importante, ¿es cierto, Bolívar? Ahora, ya es muy clave porque es una promesa que está de que primero se la dio a David de que iba a permanecer desde que estuviera cumpliendo sus mandamientos, siempre tendría un descendiente en el trono de David y de su simiente o de su línea de sucesión iba a estar el Mesías, ¿sí? O sea, eso es una promesa profetizada, es algo escrito, ¿sí? Por Entonces, lo menos, ¿sí? Dígame, sí, sigue. no, no, pero del conocimiento, pues, me acuerdo tanto de eso, es que ahí me enteré que Raab la ramera había sido incluida en la genealogía de Jesús, Sí, 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 sí. la que ayudó a los allá en el Jericó. Exacto. Es como, por Me ejemplo, encontré y yo, wow, esta señora está aquí. exacto. Es como, por ejemplo, todo el mundo habla de las dos esposas de Jacob, ¿sí? Y aparentemente todos se solidarizan mucho con, con Rebeca, o sea, no con Leia, sino con la otra, Rebeca, ¿sí? la Con prima. Rebeca, ¿sí? Y pareciera que es toda una historia de amor y todo ese cuento, pero resulta que dentro de la heredad de los hijos de Jacob que tuvo con cada una de ellas, ¿sí? Jesucristo viene de los hijos de Leia, ¿ve? O sea, pareciera que la famosa historia de amor que idealizó Jacob, ¿sí? Fue muy diferente el panorama del Señor en todo lo que tendría que ver que la descendencia de la tribu de Judá nacería, pues la sucesión de los diferentes personajes que iban a llegar hasta la línea del Mesías, ¿sí? Eso fue algo que precisamente este año lo revisé, ¿sí? Y Leia pareciera que no tiene, entre comillas, un gran protagonismo, así como está mencionando de Raab, la ramera, ¿sí? Entonces, ese tipo de genealogías era muy metódico, ¿sí? Los escribas iban añadiendo, iban haciendo de una forma muy minuciosa esa investigación. O sea, eh, ellos tenían una situación de disciplina bastante estricta en todo lo que respecta a mantener el fideligno, la reproducción de todos los escritos, los personajes, la línea de secuencia. Es aburrido leer ese tipo de versículos, como dices, Tomado, porque realmente pareciera que no le dice a uno mucho, ¿no? Al describir eso. Pero justamente eso es lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí esto de lo que es el contexto de todo lo que hay, pues uno puede ir retrocediendo y cómo el Señor a través de cierto tipo de personajes fue seleccionando hasta que llegamos a esta genealogía. Ahora, ahí hay algo muy interesante, ¿sí? Y es una pregunta que quiero hacer que cada uno tendrá que responderla, ¿no? Porque si vamos a ver, ahí se comprueba que en cierta manera la genealogía en el hebreo, en el pueblo judío, en cierta manera la nacionalidad la da la mamá, ¿sí? O sea, eso es lo que yo tengo entendido, ¿sí? Muy diferente a lo que de pronto nosotros aquí en Occidente, de pronto yo no, Marco Alonso Galvis, y después ese sí, no. Cuando fue el momento de la concepción, ¿sí? Ahí habla de que un santo ser se formará, ¿sí? Y cabe una gran cantidad de premisas o conclusiones que hay, ¿sí? O sea, fue nacida en un vientre materno, que eso ha derivado una cantidad de cuestiones de que María es la madre de Dios y otras cosas, ¿sí? Entonces, ahí lo que yo veo es que aparentemente
la gente que se agarra en el contexto mariano de que la madre, o sea, yo la verdad no lo veo así. ¿Por qué? Te explico. Cuando se arma un cigoto, o sea, el cigoto quiere decir que la información genética, el 50% lo pone el papá y el 50% lo pone la mamá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno, dice, José estaba en cierta manera como ya en vísperas de ser, ¿sí? Pero llegó un momento de que iba a llegar, pues, el ángel le dijo, el ser que se creará. O sea, luego fue un aspecto donde, si podíamos decirlo, entre comillas, fue un clon completo 100%, ¿sí? Ahora, mucha gente podrá decir, no, pero si estuvo María, pues el 50% lo puso Dios y el 50% lo puso María, y ahí se deriva a que se agarren a muchas cosas, ¿sí? O sea, si tuviera usted la oportunidad de devolverse en el tiempo y llegar al momento de Jesús y conseguir una muestra de ADN de Jesús, muy seguramente tendría un genoma humano, ¿sí? Y habría unos grandes interrogantes de decir cuál es el antecedente genómico por parte de algún pariente, porque uno ahí está hablando de un pariente, ¿sí? Definitivamente, por las características de Jesús, de que fue un hombre concebido sin pecado, no va a tener ciertos tipos de aspectos genéticos que vienen de la tradicional línea de sucesión de hasta Adán, que nos conecta hasta Adán. Entonces, está la genealogía. En el pueblo judío en Galilea lo reconocían a Jesús como el hijo de José y María, ¿sí? Ese fue el testimonio del Señor Jesús, ¿sí? Ahora Jesús llegar hasta el punto de pronto, que ya tendríamos nosotros preguntas, porque precisamente es esto lo que estamos viendo, contenido, ¿sí? A veces, si nos vamos a dar cuenta, Jesús no tuvo un biógrafo que estaba ahí registrando al detalle todos los acontecimientos que él estaba dando. Si eso hubiera sido así, esto, créame, que hubiera sido mucho más ilustrativo de todo lo que fue la vida y obra del Señor Jesús por su breve paso aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, la genealogía nos aporta un referente, ¿sí? De generaciones, porque estamos hablando de una generación dura 70, máximo 80, ¿sí? Y pues creo que eso vale la pena que nosotros revisemos y nos anclemos a todas las diferentes épocas que acontecieron antes de que ya Jesús formara parte de la humanidad en esos 33 años y pico. Entonces, pues, continúo con la palabra para Charles David. Bueno, ahora yo quería comentarte, Mao, por ejemplo, en cuanto al libro, y definitivamente esto nos muestra porque son buenos los comentarios. Un comentario nos indica, por ejemplo, los evangelios fueron escritos a destinatarios diferentes, ¿cierto? Y el evangelio de Mateo, en particular, fue escrito precisamente al pueblo judío, donde Mateo se preocupó por demostrarles a ellos que Jesús era descendiente de la línea davídica y que cumplía cada una de las profecías, por eso relaciona esas profecías. Entonces, imagínate decirle a los judíos que se creían tan puros en su pureza de raza, decirles que dentro de la línea de ese Mesías que Mateo estaba tratando de identificarles, hay una ramera, que además no es judía. Imagínate esa cachetada para ese pueblo. Entonces, una razón para que, obviamente, como judíos, también quieran rechazar a Jesús como tal, ¿sí? Y ahí, ¿cuáles otros personajes hay que no son tampoco del mismo pueblo? Entonces, decirle eso al pueblo judío en esa época, y a quienes dije Mateo, es algo bien fuerte en cuanto a eso. Y en cuanto a lo que nosotros podemos mirar también, la misma genealogía, y al tomarse, yo pienso que Mateo el oficio y el Señor el oficio de
de revelarle esa parte a Mateo de incluir esta calidad de personajes, quiere decirnos que todos tenemos la posibilidad de entrar en esa herencia y esa salvación. Entonces, mira cómo todo tiene un sentido. ¡Ajá! Llegó Pikachu. Todo tiene un sentido. Entonces, cuando nosotros de pronto vamos al libro, teniendo clara esa parte de entrada, por ejemplo, y después entendemos las divisiones, que eso nos lo da un comentario y eso lo encontramos en nuestras Biblias, uno de pronto ya empieza a leer la genealogía con otro sentido y empieza a darse cuenta también lo que está alimentando el líder, ver cómo viene todo ese desarrollo de esa línea de ascendencia davídica con Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces ya se vuelve más interesante el estudio. Y deja de ser lo aburrido que para uno es, que sí, eso es real, es aburrido porque uno llega a leer, sí, y 14 generaciones y después otras 14 y... Ahí, eso está muy... en el tema que estuvimos analizando la semana pasada en la reunión del Parque Jurásico, hablamos de justamente eso, del contenido profético y cómo en Jesús se hicieron combinaciones de probabilidades que ningún ser humano se podría hacer, ¿sí? O sea, eso es específicamente en la medida que hay cerca de 300 profecías que tienen que ver con Jesús. Hay fórmulas matemáticas de probabilidades de gente muy estudiada de ciencias que han recogido cuáles serían las probabilidades de que realmente Jesús pudiera ser. Y todos apunta de que en un periodo de 1500 años, en diferentes lugares, diferentes personas, hubo algo que orquestó todo en diferentes momentos, segmentos que derivan a que esta profecía da 300, 400, 500, 600 años haya tenido un debido cumplimiento. En la medida que haya más profecías, es más difícil que en una persona se vaya a concluir, o sea, que se cumplan como tal, ¿sí? Entonces, por el contexto de las profecías, es virtualmente, si no hubiera sido realmente Jesús un enviado con toda la omnipresencia, con todo el conocimiento, con todo el poder de parte del Señor, indiscutiblemente las probabilidades no estaban a su favor. Era virtualmente imposible que Jesús hubiese sido el que se menciona en las profecías. Entonces, aún así, pues el pueblo judío tiene de dónde agarrarse. El pueblo judío tiene de dónde agarrarse. Lo que está mencionando Charles es muy cierto. Si vamos a ver la genealogía, eso es una condición sine qua non. Si estamos hablando de que, por ejemplo, la línea de los sacerdotes de Aarón, mucho más. Tener mucho cuidado en eso. Y esto le lleva a uno a ser más detenido cuando uno está revisando todo el contexto de la palabra del Señor. Le da un plus para que uno sea un poquitico más aplicado, más. No me funcionó. El cable no me funciona. Estaba aquí haciendo una prueba porque casi no escucho con el parlante. Entonces, listo, Mao, chévere. Miren el mouse de Santi. Estaba repasándola también. Perfecto. Bueno, entonces continuando, allí el autor nos da un ejemplo donde dice que en segunda de Corintios 5, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, dice: y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, según la versión Reina Valera del 60. Entonces dice el autor, ¿a quién se refiere eso de según la carne? ¿A Cristo o al que lo conoce? Entonces él dice que quede como muy abierta la lectura, ¿no? Conocimos según la carne. Entonces, ¿qué está diciendo? Que conocimos a Cristo según la carne, y entendiendo que cuando se habla de carne en la palabra, por lo general se habla de pecado. O que si está hablando es a que quién lo conoció. Entonces da ese ejemplo. Y entonces dice que el significado es muy diferente cuando sabemos que lo que Pablo quiere decir es que nosotros ya no conocemos a Cristo según criterios
solamente humanos, no que ya no conocemos a Cristo en su vida terrenal. Entonces él dice que ahí hay una confusión y que cita la Nueva Versión Internacional donde dice que conocemos a Cristo según solo criterios humanos, para darnos a entender lo que puede pasar con el contenido al no ubicarlo dentro de todo lo que es el texto. Entonces, a ver, disminuyo aquí. Aquí hice ya un pequeño resumen. Entonces, para hacer exégesis nosotros tenemos que tener, 1, herramientas y 2, preguntas. Herramientas. ¿Cuáles herramientas necesitamos? Primero, pues nuestras propias habilidades. Y segundo, ayudas externas. Ayudas externas como varias, no dice una, sino varias buenas traducciones bíblicas, un buen diccionario bíblico, un buen comentario. Y respecto a preguntas que tenemos que hacernos, preguntas relativas al contexto histórico, que es lo que estábamos hablando, la ocasión, en qué momento, cuál es el propósito, todo el entorno cultural, todo lo que está ocurriendo. Las relativas al contexto literario, que nos dice que quiere llegar a qué dice y por qué lo dice en esa situación en particular el autor. Y las relativas al contenido, que es el significado de las palabras y las relaciones entre las mismas. Y esto repasando un poquito más, uniéndolo con el resumen que había hecho, de este cuadro, pues la idea de realizar las dos tareas de exégesis y hermenéuticas es la meta de un estudio bíblico. Y que una buena interpretación se capta, una buena interpretación consiste en captar el significado llano del texto, lo que decíamos, que el texto por sí solo tiende a explicarse sin necesidad de ir tan a fondo con tantas cosas que a veces terminan como el agua que está clara encima y tratamos de ir a fondo a coger algo y revolcamos todo y ya no se ve, ¿no? Y que el ingrediente pues más importante es el sentido común pero bien informado. Esos son los dos temas que hay que tener en cuenta. Tareas, entonces, ¿qué herramientas y qué preguntas vamos a ir haciéndole al texto? Ahora sí dice que eso era en cuanto al exégesis. Ahora vamos a hablar de la segunda tarea que tenemos que hacer, que es el ejercicio hermenéutico. Ah, se me pasó. Hola, Ruth, buenos días. Hola, buenos días para todos. Te iba a saludar ahorita. Ya, paré. Entonces, en cuanto a la hermenéutica, ya habíamos dicho que se trata de buscar esa aplicación a nuestro entorno al día de hoy, de esos textos antiguos, pues formulando preguntas sobre el significado bíblico del aquí y el ahora, de cómo lo aplicamos aquí y ahora. Y la pregunta es, ¿esto es nuevo? ¿Esto tenemos que hacerlo solamente hoy? ¿O esto se ha venido haciendo por siglos? Por siglo. ¿Cierto? Siglo Claro. XVIII, siglo XV, siglo XIV, siglo X, siglo IX, de diferentes formas que se ha venido haciendo. De encontrar esa interpretación hermenéutica de lo que se quería hacer. Entonces no somos únicos en lo que hoy día, en lo que estamos tratando de hacer. Obviamente, tenemos que ser claros, hoy día tenemos mucho más herramientas, mucho más confiables. Se han encontrado cosas que son más confiables y que se han estudiado su veracidad con respecto a lo que había hace 5 siglos. Entonces, el único control apropiado de la hermenéutica es que se debe fundamentar en la intención original del texto. Por lo tanto, adecuada hermenéutica comienza con una sólida exégesis. Es lo que nos está diciendo el autor. O sea, el único control real que tiene la hermenéutica, primero que todo, es hacer ese ejercicio exegético, donde vimos qué es lo que tenemos que estudiar, qué fuentes debemos utilizar, qué debemos tener en cuenta. Ahí se debe fundamentar todo lo que es la parte del ejercicio hermenéutico. Después dice que lo más importante de las habilidades hermenéuticas, ya lo dijimos, el sentido común, que desafortunadamente pues no es tan común, ¿no? Pero la idea es que el texto bíblico nosotros leemos una interpretación que tenga sentido, no algo sacado de los cabellos por allá, algo inventado, y ver cosas sobrenaturales donde de pronto no las hay, porque suele ocurrir.
No podemos hacer que el texto diga cualquier cosa y acreditárselo al Espíritu Santo. La revelación, a mí me fue revelado lo que hablábamos de la originalidad de la interpretación, me fue revelado a mí en particular lo que a nadie más le había sido revelado sobre este texto en tantos siglos de escritura. ¿Mm? Y decir que fue el Espíritu Santo, pues no, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que le dio el sentido original al escritor del texto, al que expuso esa palabra. Entonces debemos tener cuidado con eso. La ayuda que nos da el Espíritu llegará al descubrir el propósito original y la guía que nos da al tratar de aplicar ese significado fielmente a nuestras circunstancias. Ahí está la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo al descubrir ese propósito original? Ahora sí, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras circunstancias? ¿Cómo el Señor nos revela esa palabra, lo que quiere decir con esa palabra y cumplir ese ejercicio profético? Porque es exposición de la palabra. Es explicar la palabra a las circunstancias que estamos viviendo. Cómo tratar de entender lo que está ocurriendo hoy día a la luz de la palabra, por ejemplo, que hemos estado viendo. Entonces, encontrar ese propósito original. Al encontrar ese propósito original, que el Señor nos muestre cómo va a ayudar a las personas y no de pronto ser, en lugar de ayudar, dañar a las personas con una interpretación que no es real. Un texto no puede significar pues lo que nunca significó. El verdadero significado es lo que Dios intentó originalmente decir cuando se pronunció. Entonces, ¿el verdadero significado dónde está? En esa época en que se dijo, en el momento en que se dijo, el motivo por el que se dijo, el pueblo al que se dijo, qué entendió ese pueblo, allí está el verdadero significado. Otra cosa ya es después la aplicación y cómo actúa en nuestras vidas esa lectura, ese texto. Creo que hasta ahí es ya esta parte, por fin se acabó el primer capítulo. Entonces aquí me tomé el ejercicio de hacer como un, ¿cómo se llama esto? Un mapa conceptual para ayudarnos un poquito. Entonces, primer capítulo, introducción, la necesidad de interpretar. A ver, espérame aquí. La necesidad de interpretar. Y compartimos. ¿Por qué se necesita aprender a interpretar? Porque hay varios factores que influyen al tratar de encontrar el significado de un texto. Uno de ellos, el lector como intérprete. La naturaleza es el lector. El otro, la naturaleza de la Biblia misma, del texto que estamos utilizando. Entonces se debe interpretar. Para interpretar correctamente el texto se involucran dos tareas. La primera, que definitivamente sigue siendo la primera, la tarea exegética. No se puede cambiar el orden. Ahí sí no se puede cambiar el orden. Primero tenemos que entender qué significó, ¿no? Qué es el qué y el por qué se les dijo y qué entendieron. Tener en cuenta esas dos cosas. ¿Qué entendieron aquellos a los que se les dijo la palabra? Y ahí tenemos el tema de, por ejemplo, de las parábolas, ¿no? Y entonces uno empieza a preguntarse si la idea es esa y aquellos a los que el Señor Jesús les dijo la palabra no entendían lo que les dijo, entonces y empieza uno a hacer ejercicios de ese tipo. Eso es lo interesante y eso es lo chévere. Y la segunda tarea, la hermenéutica. ¿Cómo aplico en las circunstancias y el contexto de hoy esa palabra? Dentro de esa primera tarea de exégesis, pues aprendemos a hacer exégesis y se deben realizar preguntas sobre el contexto histórico, el contexto literario y el contenido para aprender a hacer esa exégesis. Hasta ahí, eso es lo que se trató en este primer capítulo. Entonces, retroalimentación. Muy bien, excelente. Ahí en esta parte final, el mismo libro habla precisamente sobre la subjetividad y el control objetivo, ¿no? Sí, entonces, que ha sido bastante generador de trastornos de interpretación, o sea, afecta a la hermenéutica como tal, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, uno de los significados es que usted puede llegar a un día de estos a decir, por ejemplo, hipotéticamente, me siento mal, no me están saliendo bien las cosas, y de repente usted revisa Jueces 11 cuando hizo el terrible voto de Jefté. Y si usted de casualidad tiene una hija, entonces ya se va listo para sacrificar
sacrificar, decirle, Señor, si yo hago este negocio o se abre las puertas, entonces ya te sacrificaré mi hija. Entonces estamos hablando lo que es un texto sacado del contexto y que se sirve de pretexto para todo tipo de fines que no son realmente lo que es ilustrar lo que el Señor quiere decirnos en esa parte de jueces, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esa es la base para que muchas sectas se agarren y hagan esta parte. Por ejemplo, una de las cosas que ahorita me estoy cuestionando o estoy estudiando es por qué hablan de que cuando digan que allí está Jesús, que tenga mucho cuidado, ¿sí ves? Y decía, pero ¿por qué? O sea, y todo esto sucede porque si usted se da un paseo por YouTube, como muy seguramente muchos de nosotros hacemos, desde eso me incluyo yo mismo, porque eso lo hago yo también. Entonces, hay situaciones donde usted ya tiene una baraja amplia de predicadores que de pronto le cautivan y yo quiero mirar esto, yo quiero mirar aquello, yo quiero mirar otro, ¿sí? Todos tenemos nuestros predilectos, ¿sí? Y también tenemos como cierto tipo de curiosidades porque hay contenidos que peligrosamente se están exponiendo en YouTube, ¿sí? Con aparentemente cierto tipo de respaldo bíblico, pero hay unas distorsiones exegéticas y hermenéuticas terribles. Atroces. Llegar uno a decir esto que está diciendo no es, no, toca tener mucho cuidado en cómo filtrar. Uno de los asuntos que parecen ya más aparentemente profetas que me da como es como si hubiese un semáforo que me estuviera diciendo con el bombillo en rojo, cuidado, 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 porque ya hay personas que hasta les dicen que ya estamos en el primer periodo de la tribulación, ¿sí? Y, o sea, en el periodo en el cual los 3.5 años son como la implementación de toda la base para que ya cuando llegue el anticristo formalmente, y hasta le ponen fecha de que de pronto tal día, tal, ya comenzará eso. Eso es algo que uno no puede llegar a determinar. No puede llegar a determinar. Eso es hipotético. O sea, pero por otro lado sí está las señales de la generación, el panorama profético que el Señor está mostrando, está en su misma palabra revelando, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo desde que empezó todo esto de la pandemia del COVID, se multiplicaron terriblemente todos los escarbando de la palabra del Señor, muchas cosas que como que la sacan de eso precisamente, o sea, de mucha subjetividad, donde no hay ese ejercicio de qué y por qué se dijo, y yo a uno llegar precisamente cómo estoy aplicando eso a mis circunstancias especiales, mi contexto actual, ¿sí? Cada uno puede llegar y decir, por ejemplo, otro tema bastante controversial, muy controversial, es la cuestión de la mismísima seguridad de salvación, ¿sí? El Señor en la cruz hizo un sacrificio único y eterno, para siempre, ¿sí? O sea, no solamente le perdonó los pecados que haya tenido en el pasado, sino los que está en este momento cometiendo y justamente los que va a cometer en un futuro, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Pero entonces... Caos con la comida. Sí, exacto, menos comida. Pero entonces tienen otros componentes donde evidentemente está muy claro de que la fe, la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Es muy cierto. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a definir que un día esto el Señor nos va a decir, apártate de ti todos los que me decían Señor, Señor, ¿sí? Nunca os conocí. Y habla precisamente, ay, pero Señor, en tu nombre hicimos ministerio, en tu nombre fuimos, nos dicho, en tu nombre hasta hicimos un estudio bíblico, ¿sí? En tu nombre hicimos un estudio bíblico y profetizamos los demonios salieron y, mejor dicho, hicimos un super ministerio y dice, nunca os conocí hacedores de maldad o de iniquidad. ¿Ok?
Entonces, póngame usted a bailar ese trompo en la uña, ¿sí? O sea, ¿a quién le está hablando? ¿Sí? ¿Por qué le está hablando? Cada uno de nosotros, ¿en dónde vamos a estar parqueados? ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? O sea, si nosotros no aprendemos a tener ese cuestionamiento, ¿sí? Y volver a la palabra y revisarla, analizarlo con todo lo que está en este momento diciéndonos, enseñándonos a través del libro y que lo está tomando la posta aquí, parándose la brecha, porque esto, mire, este libro es muy bueno, o sea, me parece espectacular, pero es muy minucioso e ilustrativo, ¿sí? O sea, esto final que está haciendo Carlos David del mapa conceptual me parece extraordinario, ¿sí? Pero la verdad, vaya, yo le invito, por eso es que le digo cuando yo les digo, ay, ya, lean, porque es bastante, no se puede leer así como rápido, ¿sabes? Hay que hacer retroalimentación, ¿sí? Y si no tenemos ese ejercicio de estar educando en todo nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones, es muy difícil que nosotros volvamos a estar cayendo en cierto tipo de errores. Ahora, por ejemplo, ya estar consultando una traducción es una interpretación, ¿sí o no? ¿Sí? Es una interpretación privada. Obviamente hay personas que tienen mucho tiempo recorrido y pues ahí es lo que hablaba precisamente de que el contenido uno puede de pronto refugiarse en cierto tipo de personas con más madurez, con más estudio, que han quemado pestañas, que tienen horas de estudio comparado con nosotros. O sea, hablaríamos nosotros rápidamente decir, este man está fuera de contexto, porque nos hace falta mucho aprender, mucho. Entonces, en el ayer estaba examinando un video de Netflix que se lo recomiendo, que se llama El dilema de las redes sociales. Es un documental, ¿sí? Y nosotros estamos en medio de dos generaciones, donde hubo una generación donde había una época de información y ya estamos pasando una época de desinformación. O sea que hay muchos contenidos que son falsos, pero aparentemente son bombardeados por medio de tecnología que le llaman algoritmos y que están cada vez más haciendo que ese algoritmo fabrique nuevos contenidos y cada uno de nosotros, cuando entramos a una red social, está diciendo un contenido personalizado para nosotros de acuerdo a días, semanas y meses Los trabajadores que trabajan con esto tienen unas recomendaciones especiales, tienen que... Cierra el micrófono. Gracias. Claro, Ya. ¿Ya? Sí, entonces, supremamente peligroso eso. ¿Cómo se nos ha metido si, por ejemplo, y un día de estos cuando estemos nosotros dos, alguno de los jurásicos que estemos en face to face, vamos a hacer ese ejercicio, ¿sí? De consultar el Face a tiempo real y se va a dar cuenta que los contenidos que le disparan al uno son muy diferentes al otro, ¿sí? Y cada uno va a tener una formación de notificaciones diferentes los unos a los otros, aunque aparentemente inclusive estemos nosotros viendo páginas o contextos similares, ¿sí? Entonces, siempre me acuerdo que ese fue y ha sido uno de los principales objetivos del enemigo desde Adán y Eva, ¿sí? Con que Dios ha dicho, ¿cierto? O sea, siempre distorsionar la esencia del mensaje, las características del Señor. O sea, y dentro de eso está precisamente lo que es la palabra como tal, ¿sí? No, sino que seréis abiertos vuestros ojos, ¿sí? Seréis como Dios, ¿sí? Eso fue lo que en cierta manera por ahí se filtró para que nosotros, por el fin de conocer el bien y el mal, entre comillas, estemos nosotros rápidamente y fácilmente ser manipulados por muchos conceptos que en cierta manera nos van a alejar de lo que es la esencia del Señor y su palabra, ¿sí?
Todo eso se aclarará, obviamente, todo eso se aclarará en un futuro, ¿sí? Todo eso, llegará un momento en el cual estaremos viéndonos inclusive con el mismo Señor en un futuro, ¿sí? No sé cuándo, Señor lo permite. Pero ahorita es una situación bastante interesante porque Pablo nos enseña de que todos estos eventos que estamos nosotros teniendo, dice que nosotros no debemos sorprendernos, ¿sí? Porque pues está ya, literalmente el Señor lo estuvo exponiendo, ¿sí? Pero hay mucha gente que está demasiado ansiosa, demasiado estresada por todos ser, digamos así, buscadores pormenorizados de detalles, señales y todo eso. Yo las observo también, ¿sí? Cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pero cuando estemos estudiando en este mismo libro, que ya miré lo de las epístolas, no he mirado lo de Apocalipsis, eso es, pues como decía Amado, de pronto por allá en marzo vamos nosotros hasta terminando el libro. No me importa cuánto se demore estudiando. Estamos en el 10% del libro hoy. No me importa cuánto se demore, no me importa, no importa cuánto se demore porque está excelente este estudio que estamos desarrollando. Bueno, voy a darle la palabra a alguien más. ¿Alguien más? Bueno, yo quería acotar ahí una cosa, que si el líder 1, definitivamente hay que leer el libro. Porque, por ejemplo, en lo que sigue, el autor empieza a utilizar muchos ejemplos de lectura bíblica, que el segundo tema va a ser sobre las traducciones bíblicas. Entonces, utiliza muchos ejemplos que para ponerse uno a plasmar y tenerlos aquí como plasmados en una presentación es complicado. Entonces, es bueno estar leyendo. Lo que quería decir es respecto a lo que decías, que las personas van a recibir contenidos diferentes. Imagínate que ayer, que estaban con el boom del tema de Trump, que salió positivo y no sé qué más, en el Facebook, un tipo hoy estaba consultando el Facebook y un tipo preguntó, ¿a alguien le está pasando lo que a mí, que solo me llegan temas de Trump y de remedios caseros? Y me dice, vea, está preguntando esto, y a mí me está pasando eso, mi Face está con eso, y yo entré al mío y el mío no. Entonces dije, ve, y sí, se está, como en lo que uno utiliza, cuando se está sectorizando la información. Yo desde hace días solo me sale esto. Espectacular. Ese video es genial. Cada rato me sale, cada rato, todo el tiempo eso me sale todos los días, a toda hora me sale eso. Sin publicidad política. ¿Por qué será? Acabo sin de haber pagado. Términos para que lo puedan descargar. A través del chat, ahí pueden descargar un libro que acabo de enviarles. Y es de Holman. Chévere. Sí. Es excelente. Sí, entonces eso. Y lo otro que me acordé es que yo ayer vi una noticia de que por allá en Rusia habían puesto preso a un líder de una secta que decía que él era Jesucristo. Sí, mire, en pleno siglo XXI, donde se supone que tenemos los ojos así abiertos, que muchos no creen, una secta guiada por eso y donde obviamente el tipo estaba haciendo abuso sexual y desfalcos económicos y por eso lo pusieron en Rusia. Y con sus seguidores ahí le toman la foto vestido así como de la época con túnica y con sus seguidores ahí rodeándolo. Entonces, definitivamente estar muy alertas porque el que queda, ¿cómo se dice? El que quería estar limpio, cuide que no caiga, ¿cómo es? Sí. Usted firme, mire que no caiga. Caiga, si uno cree estar firme en que esto es lo que yo creo y puede estar cayendo por un engaño tan sutil que está colocando el enemigo para diferentes personas y sobre todo el objetivo es el pueblo de Dios, ¿no? Los que ya están, pues, ¿cuál va el objetivo? Es el pueblo de Dios. Bueno, algo más para que entonces hagamos una introducción. Oscar me pregunta que no puede descargar el glosario. ¿Alguno de ustedes lo ha descargado? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo hiciste, Mao, para que le da el clic y ahí le da la opción para otros, ay, es que se me olvidó, no me acuerdo el término, en todo caso, le tomo la fotico porque me cambió todo a PDF, o sea, da la opción de cambiar la forma de descargarlo a PDF y entonces... No, pero lo que yo digo es que ahorita Marco Alonso le entendí que mandó el link para descargar un libro. No, sí, no, el libro.
El libro. Ese ya es el PDF, el libro. En el chat, pero yo miré ahorita el chat y no lo veo. En el No chat lo mandó. de aquí del grupo, en el chat de la No es de capacitación. WhatsApp, sino aquí el de Zoom. Por eso, No, por eso. pero no está, no está. Sí, Bueno, pregunta, tú lo estás viendo desde el celular, ¿cierto? Yo lo acabo de descargar. y ahí sale Aquí ya en no. PDF. Inicialmente me salió como en otro tipo ¿de qué? De archivo. Y ahorita lo estoy viendo y ya está en PDF pues en el mío, ¿no? Tal vez porque lo Ya, bajé yo por... creo que el problema Yo tiene que estoy ver- acá en el celular, pero yo no veo el link que mandó Marco Alonso, no Sí. lo veo. No, no está, no está. Yo estoy En el computador sí se ve, en el celular no. Mira, ahí les estoy Por compartiendo la computador. pantalla, ahí está abierto. Entonces, ya lo envío al grupo de Sí, Jurásicos. envíelo para que lo puedan compartir. Bueno, Listo. sí, bueno. Sí, entonces De ahí pronto es ya, con el ahí ya celular está que la no. respuesta, que funciona solamente para los que tienen la aplicación de Zoom en el computador. Yo creo que en el celular no se puede hacer esa vuelta. Yo Se también llama creo. Glosario Holman de términos bíblicos. Sí, por favor, Mao, No te envíalo. oímos, Ruchita. Bueno, Ya está en el WhatsApp. Bien, gracias. Gracias. bueno, listo. Entonces vamos con nuestro... Oscar. No, Oscar ya era ese tema. Listo. Entonces sigamos. Segundo tema. La herramienta básica, una buena traducción. Y aquí entramos con lo que decía el líder, que a partir de que nosotros utilizamos una traducción bíblica, ya estamos tomando, por decirlo de alguna manera, tomando partido hacia una orientación. Y nosotros todos nos formamos y crecimos con la Reina Valera del 60, ¿cierto? Sí. Entonces esa es la base de nuestra interpretación. Sobre todo esa es la base de nuestra interpretación, la Reina Valera del 60. Bueno, entonces dice, la herramienta básica para leer y estudiar la Biblia es una buena traducción castellana. Aquí pues el tema es que nosotros hablamos español, entonces hay que buscar una buena traducción castellana. Los que hablan inglés, pues hay en inglés hay unas muy buenas versiones también. Yo como no sé inglés, me toca seguir con las castellanas. El problema de utilizar una sola traducción, sin importar lo buena que sea, es que ya con eso uno se compromete con las opciones exegéticas de esa traducción, como la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es lo que estamos diciendo. Si yo utilizo una sola versión bíblica, yo ya estoy comprometido con las opciones exegéticas que utilizaron o el autor o los autores y un comité de esa traducción. Mira lo que me acaba de salir, ¿sí? Entonces, partamos de ese hecho. Nosotros ya estamos involucrados, ya estamos comprometidos con unas opciones exegéticas. Entonces, el tema aquí es, si no lo hacíamos, empezar a enriquecer y empezar como a romper el esquema. ¿Mm? Porque a veces nos cuesta y por eso nos cuesta utilizar otras versiones. Yo recuerdo que en nuestra época utilizar una versión diferente al 60, ni siquiera la conocíamos casi. Y ir a utilizar una versión católica, pues era abominación. Entonces, la Biblia de Jerusalén me gusta mucho también. Es una excelente Biblia. ¿Sí? Entonces imagínense ya cómo era el tema. Era abominación, porque no tenía porque tenía libros deuterocanónicos y no sé qué más. Entonces, desaprovechando herramientas tan excelentes como son Biblias católicas, porque buenas están católicas, la de Jerusalén, la latinoamericana y la Biblia del Peregrino, que es excelente, solo que bastante enredada, pero es una Biblia de estudio muy, muy buena. Entonces, señor. La Thompson. Thompson no es católica. No, pero es una Biblia de estudio, sí, muy buena, sí. Pero esa es viejita, pues yo tengo una viejita. No, Thompson es muy bueno, pues también nosotros utilizábamos la Scofield, era la que más utilizábamos, la comentada de Scofield, y con el tiempo
No sé ustedes, pero con el tiempo uno se da cuenta que Scofield tiene algunos errores de interpretación. ¿Mm? Entonces, Era hay lo que único que usar. había en ese entonces para agarrarse uno de pronto como opciones para ir completando, ¿sí? Uy, el líder Néstor tenía un libro, ¿cómo se llamaría? Un diccionario, pero era histórico, pero era espectacular, o sea, pero era grandísimo. Creo que y era costosito porque ahí le decía todo el contexto histórico, político, todo del pasado. O sea, no desglosaba eso espectacular. Pero era un libro grandísimo. Gracias a Dios hoy tenemos mucha riqueza y la tecnología nos ha ayudado. Bueno, La tecnología ayuda, sí. bueno, estamos comprometidos entonces ya con una opción exegética. Entonces, puntos a tener en cuenta. Utilizar una buena traducción en la mayoría de los casos facilita la memorización. Las mejores traducciones tienen notas al margen, indica el autor. En este caso, por ejemplo, nosotros no sabemos muchos versículos de la Reina Valera del 60, que les decía fue con la que crecimos, era la que conocíamos y no sabemos muchos versículos. Y hay versículos que obviamente uno se da cuenta cuando los lee en otras versiones que no tienen esa belleza poética, especialmente los salmos. Y entonces por eso, de pronto, aunque tenga a veces alguna clase de error, uno sigue utilizando la Reina Valera del 60 porque así se aprendió la cita, ¿cierto? Y tiene esa versión poética bonita que tiene la Reina Valera del 60. Eso es real. Entonces hay que utilizar una versión, pues ayuda a la memorización. Y el autor nos da como punto comentario que las buenas traducciones, las mejores traducciones traen siempre nota al margen. Nosotros sabemos que eso sobre todo es con las Biblias de estudio, ¿no? Muchas Biblias que son de estudio que sí traen notas al margen, pero hay otras pequeñas que también las traen aclaraciones. A ver, sigo aquí. Para estudio, utilizar varias traducciones bien seleccionadas y que difieran. Eso ayuda a encontrar los problemas exegéticos. Esa recomendación que cuando vayamos a estudiar, pues ya nos había dicho, utilicemos varias traducciones, pero esta vez nos dice algo que va un poco más allá y es que difieran en la interpretación, que difieran en la traducción. Entonces, nosotros conocemos la Reina Valera del 60 y, por ejemplo, uno mira una nueva versión internacional y difiere bastante en el contenido. Y si la llevamos a una nueva traducción viviente, que es la que se está utilizando ahorita, pues también está cambiando un poco el texto. Y si yo utilizo una de lenguaje actual, que esa traducción no es tan nueva, cambia también bastante el texto. Y es lo que el autor nos dice. Y si comparo con una católica, también las palabras que se utilizan son otras. Entonces lo que dice es eso, utilicemos varias, porque eso nos ayuda precisamente a encontrar esos problemas exegéticos, en dónde está la diferencia de lo que se quiere decir para ahondar más en el tema. Consultar un comentario bíblico, ya se lo sabemos, para ayudar a resolver. Ya cuando encontramos problemas exegéticos, ayudar a resolverlos. Para tomar una decisión inteligente se necesita saber algunas cosas sobre la ciencia de la traducción. Y eso es lo que vamos a ver. La ciencia de la traducción. Entonces dice que hay dos tipos de decisiones que los traductores deben tomar en ese estudio. Primero, la cuestión del texto. Ellos deben fijarse en lo que es el texto, la fraseología del texto, o sea, esa parte lingüística que habla de las frases, de los refranes, los modismos en los que fueron escritos, proverbios y varias unidades de sintaxis, como por ejemplo nosotros hoy que decimos mucha boleta a mano, y pues boleta realmente como lo usamos no es boleta, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta eso. Y las cuestiones del lenguaje, la teoría de la traducción. Entonces, en cuanto a la fraseología, ya les dije que era esa parte de la lingüística que estudia las frases y los refranes que se están utilizando. Entonces, lo primero es que los traductores deben estar seguros de que el texto, en este caso estamos hablando específicamente de hebreo y griego, sobre todo que es el que está escrito, que utilizan es lo más cerca posible a esa lingüística original, ya que no existen manuscritos originales. ¿Y qué son manuscritos? Pues copias a mano. Es lo fundamental.
No existen manuscritos originales. Entonces hay que buscar, ellos deben estar seguros que el texto, los textos originales, los que se están utilizando, lo que se acerca mucho más al original, lo que se está diciendo se acerca mucho más a la versión original. Existe, dice que la mayoría de manuscritos que nosotros utilizamos proceden de la Edad Media tardía y que esos difieren bastante de las copias y traducciones tempranas. Entonces aquí en cuanto a ese punto, por ejemplo, el autor dice que la Reina Valera está muy fundamentada en esas fuentes de la Edad Media. A diferencia de las versiones que están saliendo después, donde ya están más trabajadas sobre esas traducciones tempranas. Al fin y al cabo, todas son manuscritos. ¿Cuál es el problema? Encontrar las variantes. ¿Y qué son las variantes? Es encontrar en qué parte están difiriendo, dónde hay diferencia en los diferentes manuscritos. Y establecer de esas variantes cuáles representan errores y cuáles probablemente están representando el texto original. Y estos, para hacer lograr ese estudio, utilizan algo que se llama la crítica textual. Esa es la herramienta que ellos tienen para encontrar esas variantes que se dan porque hay errores, diferencias entre los manuscritos, encontrar cuál es realmente el texto original. Dice que para eso se utiliza algo que se llama la crítica textual. Yo alguna vez escuché la palabra, pero no sabía bien qué era. Entonces, la crítica textual es la ciencia que intenta descubrir lo que decían los manuscritos originales. Por obvias razones no es una ciencia exacta, que maneja un gran número de variables humanas. Se consideran dos tipos de prueba para una buena crítica textual. Entonces, dentro de esos puntos, ellos consideran dos pruebas para la crítica textual. Ese link que se ve ahí es el link de una página en internet que encontré, donde hay una explicación amplia, más chévere de lo que es la crítica textual. Pero creo que no lo puedo linkear porque no me dejó. Ah, sí. Pero ahorita no lo vamos a abrir, o prefieren que lo abra. No, realmente no, es puro texto. Entonces hay dos clases de pruebas. Una prueba externa y una prueba interna. La prueba externa tiene que ver con el carácter, la calidad y edad de los manuscritos que respaldan esa variante que se ha encontrado. Es conocer esos manuscritos, qué calidad tienen, de qué fecha datan, cuál es el carácter de esos manuscritos, ¿sí? Para soportar, al encontrar la variante, soportar cuál es la que realmente está más acertada con lo que es el texto original. Y una prueba interna, que es el tipo de errores que afectaban a los copistas y autores. ¿Y qué tipos de errores? Pues la transliteración, el cambiar una letra, incluso conceptos teológicos, entonces algo cambiaban porque no era el concepto teológico que ellos tenían. Entonces, que son dos pruebas que se deben hacer en esa crítica textual. La conclusión es que la combinación de una sólida prueba externa y una sólida prueba interna son las que dan un alto grado de certeza sobre el texto original, y esto hace que las decisiones pues no sean tan complicadas, sino que sean un poco más rutinarias. Es decir, una buena prueba externa se combina con una buena prueba interna porque eso da solidez al texto que se está revisando. Entonces ellos tienen que encontrar esas buenas pruebas internas y externas de cada una de las variantes que encuentran. Entonces nos comenta ayer el autor que cuando hay un comité de traducción, por ejemplo, a veces hay divisiones en lo que tiene que ver respecto a la variante que representa el texto original y cuáles son los errores que tenían el escribiente. ¿Sí? A veces hay divisiones en eso. ¿Qué toca qué? ¿A qué variante representa el texto original? ¿Cuál texto se acomoda más con esa parte externa? ¿Cuál texto se acomoda más? Pero también cuáles son los posibles errores del escriba. Entonces, cuando hay un comité suele ocurrir eso. Por eso es bueno que las traducciones realmente sean de comité y ojalá de diferentes denominaciones, como ocurrió con que yo tenga conocimiento de la nueva versión internacional donde había participación católica. Dice que la decisión de la mayoría es la que se va a tomar para la traducción, pero que esa decisión de la minoría se va a consignar como una nota al margen, como una nota aclaratoria.
lo cual pues obviamente amplía el panorama para nosotros como lectores. Por lo general, esa diferencia ocurre porque la evidencia del mejor manuscrito entra en conflicto con la mejor explicación de cómo surgió ese error, y cualquiera de las variantes puede explicar cómo surgió la otra. Pero lo que les decía, ahí es donde surge la diferencia entre lo que es el manuscrito como tal y lo que es la interpretación del escribiente, lo que hizo el escribiente como tal. Eso es en cuanto a la crítica textual. Entonces, la ciencia de la traducción, de una buena traducción, entonces están las cuestiones del texto, las cuestiones del lenguaje. En cuanto a las cuestiones del texto, lo primero que hay que hacer es encontrar un texto que sea lo más cercano posible al original. Y el problema que se presenta es que cuando eso se hace, se encuentran variantes. Y esas variantes se le aplica el tema de la crítica textual, que requiere de dos pruebas, una externa y una interna. Y allí encontramos que la prueba externa tiene que ver con lo que es realmente el texto, carácter, calidad de los manuscritos, y la prueba interna tiene que ver con la transcripción de parte de los copistas y de los autores. Ahora, las cuestiones del lenguaje, eso en cuanto a la cuestión del texto. Ahora, las cuestiones del lenguaje. La traducción involucra necesariamente dos tipos de decisiones, una en cuanto a lo verbal y otra en cuanto a lo gramatical. El problema está en la transferencia de palabras e ideas de un idioma a otro. Y eso lo vimos nosotros a diario, ¿no? Cuando tratamos de entender inglés, de interpretar lo que se está diciendo en inglés, cuando usamos palabras que no sabemos realmente si algunas se pueden transliterar o no se pueden transliterar. Sí, e incluso en el tema gramatical, palabras que dentro de nuestra misma cultura, de región a región, cambian su interpretación. Entonces, obviamente, al transcribir, para hacer esa transcripción de la Biblia, de la palabra en tantos años, pues obviamente allí se involucraron todos estos problemas. Si los tenemos nosotros hoy día, imagínense cómo ha sido este tema a través de los siglos y de los años. Para llegar a esa cuestión del lenguaje, entonces hay unos términos que debemos conocer. Términos como tales. Uno, el lenguaje original. Es el lenguaje desde el que se traduce, en este caso nuestro, hebreo, arameo o griego. Sobre todo hebreo o griego. Dos, debemos conocer la lengua receptora. El lenguaje que se traduce, entonces, en este caso, el castellano. Nosotros somos esa lengua receptora. Otro término que debemos conocer, ¿a qué se refieren con distancia histórica? Pues obviamente son las diferencias que existen entre las dos lenguas, entre los dos lenguajes, en cuanto a palabras, gramática, expresiones, cultura, historia. Sabemos que todo eso tiene que ver con lo histórico, el contexto histórico en el que estamos, el contexto histórico en el que fue escrito, el contexto histórico de la cultura. Entonces, hay que entender que es esa distancia histórica. Una distancia de 2.000 a 3.000, 5.000 años, no más. No más, por ahí. Bueno, otro término que debemos conocer es lo que es la equivalencia formal. Dice que la equivalencia formal es el intento de mantenerse lo más cercano posible a las formas originales del lenguaje origen, manteniendo intacta esa distancia histórica en todos los puntos. A esto se le conoce como traducción literal, es decir, nosotros sabemos que una traducción literal lo que busca es escribir lo que dice el lenguaje, como está escrito, no darle una interpretación de pronto hacer un ejercicio hermenéutico mucho más a fondo, sino escribir lo que está en el texto. Y entonces, ¿qué pasa con ese ejercicio? Pues que se mantiene esa distancia histórica. No se trata de traer lo que ocurrió a esa época a esta época, sino se mantiene la distancia histórica y lo que se hace es hacer la traducción del texto de la lengua original al nuestro. Eso es la equivalencia formal, una traducción literal. Otro término que debemos conocer es lo que es la equivalencia funcional. Y ese ya consiste en el intento de mantener el significado de la lengua origen, ese significado, en lo que se quiere decir hoy al castellano, como un ejercicio más hermenéutico, pero manteniendo la distancia histórica, actualizando las cuestiones de idioma, de gramática y de estilo, y que a eso se le conoce como una equivalencia dinámica. Esa equivalencia
funcional es una equivalencia dinámica porque ¿cuál es el ejercicio? Que aunque se mantiene una diferencia histórica de las épocas y todo, pues se trata de traer ese texto a nuestro lenguaje, la traducción de esa lengua a nuestro lenguaje y darle una mejor interpretación en cuanto a estilo y gramática. Y la otra es la traducción libre, que es el intento de traducir las ideas del idioma a otros idiomas, sin preocuparse tanto por las palabras exactas del origen, sino que se trata de romper esa distancia histórica. En lugar de ser fiel al texto original, se trata de romper esa distancia histórica, porque el énfasis está en lo funcional, ofreciendo pues ese equivalente moderno. El énfasis de la traducción libre es acomodar a el contexto actual, más allá de lo que es el texto literal como tal. Y a eso se le conoce como paráfrasis, que es el ejercicio que nosotros muchas veces hacemos enseñando que cogemos un texto y pues no lo cogemos tal cual dice, sino damos una explicación, tratando de colocarlo en las palabras de modo que la persona que nos está escuchando lo entienda. El doctor ya da allí un ejemplo, como un ejemplo de la palabra lámpara, que el día de hoy se puede aplicar como linterna. Creo que hasta ahí quedo en este momento. Me falta una parte de problemas para terminarlo y pues ya falta un cuarto para las 8, entonces apenas. ¿Algo que opinar? ¿Algo que decir? No, Ya la otra clase terminamos este segundo capítulo y yo creo que puede arrancar ya el líder. Uy, pero me falta mucho. Lo que pasa, Mao, es que tú miras el libro y tú ves que falta mucho en cuanto a los problemas, pero realmente es que hay muchos ejemplos. Hay unas cosas muy puntuales que es a las que nosotros debemos referirnos. Los ejemplos, pues ya pues miramos algunos como para trabajarlo. Bueno, estaré a leer los ejemplos. Obviamente, al hablar de estas equivalencias de la traducción libre, la equivalencia funcional y la equivalencia formal, nosotros tenemos y manejamos Biblias que están dentro de esos marcos. Por ejemplo, nosotros sabemos que la Reina Valera y la Biblia de las Américas son de una equivalencia mucho más formal, más literal, que lo que es una nueva versión internacional, que es una equivalencia funcional. Y como traducción libre está lo que es la Biblia del lenguaje actual, la Biblia para todos, y la nueva traducción viviente también se coloca dentro de esta versión de paráfrasis. Ahí como para acotar un poquito. Para memoria. Y vamos a hacer ejercicio. Sobre eso yo creo que sí vamos a hacer ejercicio con el texto y mirar los diferentes. El pie del... Ahí acabo de enviar, acabo de enviar en el chat un video de YouTube de O si no, de una persona que habla sobre por qué no uso la Biblia Reina Valera. ¿Sí? Este Murillo del pie, Y bueno, pues habla el tapón, desde el pie el tapón que tiene. Carlos David. Pues quita micrófono. señor. Es que el micrófono está abierto, te oímos. Ay, sí. Que ahorita lo abrí y, perdón, disculpen. Fresco, fresco, estamos en familia. Estaban haciendo la lista del mercado. Sí. Ya escuchamos. Entonces esto, Ni más ni menos. ahí pueden revisar. Me parece muy chévere lo que están diciendo y parece, sobre todo por lo que es el origen, ¿no? El origen como tal, de cómo se menciona de las traducciones medias o tardías, pero resulta que hay algo que uno puede apelar mucho más atrás. Inclusive en el mismo idioma, por ejemplo, lo que hablan de no juzguéis para que no seáis juzgados, por ejemplo, ¿sí? Es un versículo que a veces uno lo tiene. Pero también dice Pablo, el espiritual juzga. ¿Sí? Sí lo han visto los dos. Aparentemente los dos como que se compiten, ¿sí? Como que dicen, no, como que el uno se contradice. Y resulta que la clave está en precisamente qué es el énfasis, de dónde se agarra el uno en el griego y el otro en el griego. Y resulta que si fuéramos al griego como tal, habrían dos palabras diferentes, pero en la versión que nosotros estamos leyendo lo resumen a juzgar, ¿sí? En uno es un punto condenatorio, que eso es lo que están criticando, no juzguéis.
y el otro es un punto prácticamente exhortativo, ¿sí? Y tienen dos orígenes completamente diferentes, pero lo aplanaron a un punto que se llama juzgar. ¿Mm? Entonces, ese es el detalle que a veces uno al principio dice, pero ¿por qué uno dice este y por qué dice el otro? Y al fin, ¿cuál? Entonces, mucha gente se apresura a decir que la palabra tiene cierto tipo de contradicciones. ¿Sí? ¿Tú ibas a decir algo? No te escucho, Ruth. Eso es lo que No te oímos, Ruthcita, más durito. en eso concluyen las personas que no quieren aceptar la palabra, diciendo que es contradictoria, que la han leído 3 veces, pero que ellos encuentran muchas inconsistencias. Sí, es cierto. Sí, Y es muy fácil que digan eso porque no han hecho este análisis de todos estos puntos que está mencionando el libro y que los está explicando Carlos David, ¿sí? Y como uno en cierta manera está leyendo, uno toma su propia interpretación, ahí por eso es que exige estar en ese círculo, de estar en su exégesis hermenéuticas. ¿Qué es lo que realmente se quiso decir el contexto? Esto último de todas las equivalencias dinámicas funcionales, eso me parece espectacular, ¿sí? Y uno simplemente lee y uno como que queda ahí con la duda y dice qué quiso decir y después se le olvida y prácticamente no hizo la digestión, no extractó realmente, no se queda con nada, ¿sí? Y dice uno, leí la Biblia 3 veces, 4 veces al año, o he tenido 50 veces, y dice, uy, ahora sí me di cuenta que esto quería decirme esto al respecto. ¿Por qué? Porque pues ya ha habido en el pasado cierto tipo de puntos que dice, esto es lo que yo entendí, pero ya en un presente nuevo, después de 2, 3 años, vuelven a revisarlo y hay herramientas como las que hemos estado revisando y me dice, esto aquí lo que se quería decir es esto. ¿Por qué? Porque en esa época había una condición, había esto, o porque en el contexto del griego original, en este aspecto de la palabra está haciendo un énfasis aquí y en este aspecto de la palabra está haciendo un énfasis diferente, pero está interpretado por la Biblia X, Y o Z de esta manera. ¿Sí? Es muy diferente. Llegar uno a este punto ya requiere un ejercicio que es lo que nosotros tenemos que capacitar. Y mira cómo entender esto, esta parte nos da herramientas para lo que es la homilética, defensa de la fe. Cómo tenemos más fundamentos para poder, eso que tú dices, Ruthcita, explicarle a alguien que está usando ese argumento. Aunque bueno, nosotros sabemos que la palabra no se discute, ¿no? Se expone. Sí, muy cierto. Bueno, entonces, según tengo entendido, entonces Charles terminaría formalmente o el miti-miti. ¿Cómo lo ves para la próxima clase? Yo creo que la próxima ya terminamos. Yo tengo avanzado ya como tal la lectura, el ejercicio es lo que me falta realmente es como concretar para plasmar en la proyección, no más. Bueno, de todos modos voy a ir comenzando ya a tener algo ahí por si acaso rinde el tema. Sí, yo creo que la termino y bueno, perfecto. Bueno, entonces y Charles. entramos ya a hacer el ejercicio de estilo por estilo. Muy bien, entonces despide el estudio, Carlos David. Oración. Bueno, Señor, damos gracias por este día, Padre hermoso, porque tú nos regalaste levantarnos, Señor de los cielos. Tú nos permitiste muy temprano estar en tu presencia, Señor, y eres tú el que lo permites y nos das ese regalo. Y aún más nos das el regalo de inquietar nuestro espíritu, Señor, para profundizar y ahondar, Señor, lo que es el estudio de tu palabra, Padre. Tal vez no vayamos a ser los grandes escritores o predicadores, pero sabemos que va a enriquecer nuestra vida, Señor, al estudiar tu palabra, al compartirla con esos grupos pequeños, con nuestra familia. Tenemos bases mucho más sólidas, bases en las cuales tú nos permites realmente entender ese mensaje y enamorarnos más, Señor. Estaba pensando ahorita que a veces podemos llegar a pensar que con tantas cosas que hay que tener en cuenta sería
muy complicado leer tu palabra, pero no, Señor. Por encima de todo este estudio está lo que tu Espíritu quiere colocar en el nuestro, Señor. Pero esto nos lleva también a entender más, a no dejarnos guiar por una interpretación que nosotros estemos dando de errada, Señor. Yo te bendigo, Dios, yo te alabo, yo te exalto. Te agradezco, Señor, por nuestra vida. Doy gracias por cada una de las familias, de los que estamos aquí, Señor, de los que no están hoy, Padre precioso. Bendice, Señor, guárdanos y protégenos en este tiempo, Dios. La de salud no es un tema solucionado, por el contrario, es un tema que sigue avanzando, pero sabemos que estamos en tus manos, Señor, y nos colocamos en ellas, Padre, para que nos des la sabiduría para cuidarnos y para que seas tú mismo protegiendo. Entregamos este resto de día, Señor, permítenos vernos nuevamente esta noche, alimentarnos y seguir edificándonos en ti y en tu palabra, Dios, y edificándonos como familia. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Bueno, ok, bueno, salud, que tengan buen día, Bueno, Buenas noches. que Buenas noches. te vaya bien en el mercado. quería la genealogía, Maito. Muchas gracias. Muy amable. Eso, Chao. saludos. Me dice si la yuca está barata ya o no. Bien baratico todo. Sí, No, Sí, no, más o menos, sí, más o menos. viene- La papa está como a 500. Así está muy barata. Nos avisan los precios. sí, porque Bueno, va a ok. necesitar esa actualización. Mande la Esta- lista esta con los noche- precios por el WhatsApp. Esta noche, presupuesto de mercado. Eso. Ese es para el próximo tema. Eso es para el próximo tema. Bueno,